En Caracol Radio, El Enigma Nazi. Casi todos ellos de pelo rubio, altos, guapos, exaltando el ideal de la raza aria. Su uniforme color negro, botas altas, paso firme. Y así, con esta música que oyen de fondo, marcharon por Alemania y después por media Europa, sembrando un camino, un sendero de sangre, terror y muerte. El himno que están escuchando ahora mismo de fondo se conocía como la canción del diablo. Y este era el himno de las SS, de la guardia personal del Führer. Y si pudieran escuchar la letra en español, lo que dice, básicamente ellos se vanaglorian en la letra de este himno de sus invencibles aliados. El primero, y muy importante, su particular anticristo, Adolf Hitler, al que, repito, le tenían que jurar lealtad antes de pertenecer a este cuerpo. Y luego, en el que insisten continuamente en la melodía, es en el mismísimo demonio, en Satanás. Cuando escuchen en la canción un a, eso es las carcajadas del demonio que suenan a su paso. Todo esto, que a día de hoy nos parece una locura, se vio con normalidad en la antigua Alemania nazi. Y realmente marcharon, como digo, por Alemania y por media Europa sin importarles el daño que tenían que causar. Y todo ello con un ideal que era traer a Alemania la gloria de antaño. Un pasado oscuro del que hablaban sus particulares eruditos, donde esta élite, las SS, se comparaban con los antiguos guerreros vikingos. Y todo en honor a Wotan, que en germánico es el nombre del dios Odín, el dios vikingo supremo y líder en las batallas y en la guerra. Igual que los vikingos, para su particular Valhalla, tenían que morir bañados por la sangre de su enemigo. La verdad que muchos piensan que el nacionalsocialismo, más conocido como nazismo, era solamente una doctrina política, pero no. Repito que era en sí también una religión, que esto es lo más curioso y más extraño que les vamos a contar esta noche. La puesta en escena del desfile que había en torno a esta música, con sinceridad, era insuperable. No sé si conocen este dato curioso. Sus trajes los diseñó el mismísimo Hugo Boss, el diseñador alemán que era amigo personal y sastre de Adolfo Hitler, afiliado número 508.889 del partido nazi. Además, él mismo puso dinero y financió al partido nazi. Todo esto hizo que después de la guerra a Hugo Boss se le condenara a una multa de 100.000 marcos alemanes. Por cierto, multa que pagó sin inmutarse, porque lo que había ganado por su apoyo al nazismo fueron muchísimos millones de marcos. Qué absurdo, ¿no? Y a tal punto llegó
las SS, esa guardia personal del Führer, y ese nazismo en tener su propia religión, que incluso crearon su santuario en el castillo de Wildesburg. En la sala principal de este castillo, una gran mesa de roble con 12 puestos para los 12 personajes más importantes del nazismo. Igual que Jesucristo se rodeó de 12 apóstoles, o igual que 12 eran los caballeros del rey Arturo. Pues toda esta locura de partido político mezclado con esoterismo, ocultismo y con esa búsqueda de una antigua religión pagana, nos trajo ni más ni menos que 50 millones de muertos. Y yo esta tarde, mientras me documentaba y leía sobre todo esto, pues me aterraba y llegaba a pensar qué hubiera pasado en el mundo si los nazis no hubieran perdido la guerra. ¿Cómo sería el mundo a día de hoy? Y esta reflexión también la hago porque a día de hoy, por desgracia, por la situación mundial que tenemos ahora mismo y por una polarización extrema, que algo así se llegue a repetir, aunque con otros tintes, con otros matices, no les parezca a ustedes tan descabellado. Y a mí, repito, eso me aterra. Escuchando esta canción, el himno del diablo, el himno de las SS, me acordaba de una cosa cuando he investigado temas de misterio. Como me dijo una vez el padre Forcea, el exorcista del Opus Dei, que está en el Vaticano trabajando, me decía una vez: nunca te olvides de que a las sombras le gusta trabajar en secreto. Ese es su gran poder. Ojalá a día de hoy esas sombras estén muy lejos de llegar a provocar otra barbaridad como la que fue la Segunda Guerra Mundial. Espero y deseo que jamás himnos como este, como la canción del diablo, vuelvan a sonar, porque siempre que sonaron melodías como esta, donde alguien se proclamaba superior a los demás, a este tipo de melodías siempre les acompañó lo mismo: ríos de sangre, de locura y de muerte. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Me quedo hasta más tranquilo cuando dejo de oír la canción que estaba en la introducción, el himno de las SS. Y les puedo contar una cosa, además, aquí en secreto. Toda la tarde he estado leyendo de nazismo, obviamente, y he estado al revés, con música gitana y música judía de fondo, para que toda esa oscuridad se vaya de mi vida. Bueno, señores, y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Estos son los especiales en Caracol Radio de periodismo de misterio. Y nosotros aquí lo que hacemos es, le ponemos los hechos encima de la mesa y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Y como somos una gran familia y aquí nos gusta hablar a todos en libertad, ya tenemos un numeral en Twitter para que todos ustedes puedan opinar, preguntar, y ese numeral es Enigma Caracol. Repito, el numeral en Twitter es Enigma Caracol. Me gustaría saber su opinión, qué sentían ustedes cuando estaban escuchando de fondo el himno de las SS. A mí, por ejemplo, me inquieta un montón, no me siento cómodo. No sé si porque conozco la historia y sé lo que dice la letra, pero esa vanagloria de la crueldad me parece una cosa tan loca que no sé, a mí en particular me aterra. Repito, ya hay un numeral para que todos ustedes opinen y pregunten, que es Enigma Caracol. La locura del nacionalsocialismo, la locura del nazismo, que repito, de lo que vamos a hablar hoy, es que
más que un partido político, era además en sí una religión, con sus magos oscuros y sus magos negros y su particular anticristo, que era ni más ni menos que Adolf Hitler. Pero como siempre, aquí tenemos diferentes expertos, amigos, parte de esta familia del misterio, y como siempre está aquí con nosotros Alejandro Bernal. Buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para mi compadre Miguel Pérez, el invitado de esta noche, quien está pues acompañándonos para uno de mis temas favoritos, uno de mis enigmas preferidos, y desde luego para toda la gran familia del misterio, entre quienes se encuentran Ofelia Peña, mi gran hermano Diego Herrera, Claudia García, Alex Beltrán y su hijo Joseph aquí en Bogotá, Adolfo Libonati en Barranquilla, Gata del Páramo, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, Karen Ospina, Pepe Díaz Acero, Gladys Ferro y toda la gran familia del misterio que, como siempre, nos acompañan los sábados en la noche en este espacio, porque el misterio es cultura, hoy haciendo un recorrido por la historia, el ocultismo. Les reitero, mi tema favorito dentro de la temática del misterio y los enigmas, y hoy, bueno, vamos a hacer un recorrido muy interesante por muchos tópicos relacionados con el nazismo y todo este tipo de prácticas ocultistas que esta secta, la secta más importante de todo, al menos del siglo XX, y los malos más perfectos de la historia, que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Eran los malos que mejor se adornaron, porque los trajes se los hacía ni más ni menos que Hugo Boss en persona, y por ejemplo, incluso el nacimiento del documental moderno en cuanto a lo que es la imagen lo hizo Leni Riefenstahl para el nazismo, con un documental que se llama El triunfo de la voluntad, o sea, la puesta en escena del nazismo. Y hoy vamos a hablar de propaganda nazi, además, y cómo se estructuraba la propaganda nazi, que me parece algo fascinante, sobre todo desde el punto de vista psicológico. Pero antes de darle paso al siguiente invitado, Alejandro Bernal, dos preguntas. ¿Por qué te fascina tanto el tema del nazismo? Y luego, ¿qué sientes cuando oyes el himno de las SS? Dale. Bueno, pues el himno de las SS para mí, Juanje, aunque es aterrador cuando uno conoce el contexto y sabe todas las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, no sé, una mezcla entre terror y adrenalina. Es una mezcla muy curiosa, al menos para mí. Sí, porque la verdad que el himno te sube la adrenalina, te da una gana de pegarle una torta al que está al lado, pero tremenda. ¿Y por qué te fascina tanto el tema de los nazis y los enigmas nazis? Que bueno, de esto podríamos hacer 30 programas, o sea, vamos a hacer, igual que series hay en un montón de cadenas internacionales, hoy nos vamos a centrar en esa parte de ocultismo y de propaganda, y cómo un hombre solo fue capaz de lavarle el cerebro a una nación, porque tenía detrás un genio de la propaganda que fue Joseph Goebbels. Pero, ¿por qué te fascina tanto el tema del nazismo? Bueno, Juanje, pues primero, yo creo que por culpa de las películas de Indiana Jones, que usted y yo nos tomamos muy en serio, son referente de las personas que ya tenemos cierta edad, los nazis como los malos primigenios, los malos más importantes, no solamente de las películas de Indiana Jones, sino a lo largo de la historia. También representaban como ese pináculo del malo más adornado, tal y como decía hace unos minutos, el malo perfecto. Siempre me ha gustado. Y lo que más me fascina del tema de los nazis, más allá de toda la connotación militar que tuvo, es precisamente lo que usted comentaba en su introducción, Juan Jesús, ese deseo de, a su modo, quizás un modo muy retorcido, querer revivir las tradiciones de su propio pueblo, crear una nueva religión y pues difundirla en todos los territorios que hubiesen conquistado, en caso que desde luego, digamos, ellos tenían el propósito de dominar el mundo. Pues probablemente, y respondiendo un poco su pregunta del inicio de la introducción, si ellos hubieran ganado la guerra, probablemente estaríamos hablando alemán, y quién sabe qué tipo de rituales o creencias tendríamos hoy en día. Yo, fíjate, a mí lo que más me molesta de los nazis es que eran unos auténticos expertos en misterio, y utilizaron el misterio y los enigmas para lavarle el cerebro a un pueblo. Cuando la gente ve las películas de Indiana Jones, yo creo que casi todo el mundo piensa que son pura y dura ciencia ficción. Para nada. Los nazis buscaron realmente el Santo Grial, hicieron 2 expediciones al sur de Francia
donde iba Otto Rahn, el experto por parte de los alemanes, con un arqueólogo francés que era Antonin Gadal. Hicieron la búsqueda, por ejemplo, también del Arca de la Alianza, y la buscaron en la ciudad de Tanis, en Egipto, y la buscaron también en Venecia, por si lo hubieran tenido los templarios. Y hicieron toda una serie de búsquedas por el mundo, que eso es tan extenso que de eso otro día haremos un programa. O sea, ellos estaban convencidos de que esos objetos, que históricamente son reales, tenían que ver con la supremacía aria, y eran una confusión en el sentido de que el grial no era a lo mejor la copa con la que se recoge la sangre de Cristo, sino que era un objeto antiguo que tenía que ver con la religión germánica. Eso, igual que el Arca de la Alianza, y absolutamente todo. Y además fue el mismísimo Heinrich Himmler, que era el líder supremo de las SS, el que financiaba todo ese tipo de expediciones, y todo un grupo de expertos que se agrupaban en otra asociación que era la ANENERVE, donde había que ser doctor en historia para entrar, y donde se centralizó toda esa investigación que vemos en las películas de Indiana Jones. Ya te digo, a mí me molesta mucho que utilizaran el misterio, y luego vamos a hacer una reflexión sobre eso, cómo se puede utilizar el misterio también para estupidizar a la gente y al pueblo, que eso es otro tema que daría para varios programas. Pero bueno, nos faltan un par de minutos para que llegue el boletín de los deportes, pero antes, amigo hermano Miguel Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juanje, hola Alejandro, hola audiencia, muy buenas noches a todos. Yo muy bien, alegre de estar de vuelta, ya estoy en Bogotá. El tema del nazismo no es uno de mis favoritos, para nada, por una cuestión como moral, por no darles pantalla, pero desde una perspectiva periodística y de investigación de misterio, claro, muy interesante. Es un análisis de algo que parece loco pensar que ocurrió realmente. Cuando hablabas del himno, Juanje, a mí me aterra porque, pues verdad, lo que están diciendo, lo que están declamando, lo que están buscando es en serio, la cosa es en serio. Entonces por eso me parece aterrador. Pero es un tema bien interesante para hablar. Muy buenas noches a todos. Quiero aprovecho y mando unos saluditos así de velocidad. Mi papá, que mañana cumpleaños, el viejo Juve, feliz cumple. A mi primo Juanma, que nos está escuchando en Bogotá, él siempre nos está escuchando, al parcero Julián Fonseca, que también, y al primo Carlos Contreras y sus hijos, que nos escuchan siempre desde Cartagena, sea la hora que sea. Muy bien, pues un abrazo muy grande a tu papá, y que cumpla por lo menos 1 millón más, y que en ese millón no vea barbaridades, ni tenga que escuchar barbaridades, como ese himno de las SS, donde se reflejan las carcajadas de Satanás, ni más ni menos. O sea, es que es una cosa realmente demencial. Pero bueno, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Enigma Caracol, que vamos a dar paso al boletín de los deportes, y ya mismo seguimos aquí en Caracol Radio. Ya regresamos con El Enigma Nazi. Continuamos con El Enigma Nazi. Y aquí continuamos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio, hoy hablando sobre la locura de los nazis y esa nueva religión que crearon, con la que le lavaron el cerebro a toda una nación. Política y religión, una nueva religión, menuda locura que provocó 50 millones de muertos, ni más ni menos. Todos sus comentarios y preguntas a través del numeral Enigma Caracol. Pero bueno, ¿dónde arranca toda esta locura del partido nazi? Y arranca no solamente cuando se crea el Partido de los Trabajadores de Alemania, que es el embrión del partido nazi al que perteneció Adolf Hitler, sino que todo esto arranca con una orden esotérica que estaba buscando otra vez de nuevo la vuelta de ese pangermanismo, de esa antigua religión que a Adolf Hitler le encantaba ver retratada en las óperas de Wagner, donde el dios Odín aparecía ahí, y donde los guerreros morían con espada en mano. Alejandro Bernal, ¿cuáles son las raíces de esa locura esotérica nazi?
Bueno, Juan Jesús, hay que tener en cuenta que a comienzos del siglo pasado, en países como Austria y Alemania, había un gran auge de el ocultismo, un gran auge por recuperar las creencias más tradicionales de lo que muchos de ellos consideraban como su religión y creencias primigenias. En este contexto, el precursor de lo que se conoce hoy en día como la Orden de Thule o la Sociedad de Thule fue algo que se llamó la Orden de los Teutones, que fue una logia que se fundó en el año 1912, y esta vendría siendo la raíz de lo que 6 años después, en 1918, el señor Rudolf von Bottendorf crearía como la Sociedad Thule. En este punto de la historia también sucedía algo muy interesante, Juan Jesús, y es que acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Había un gran malestar por parte de los veteranos de guerra de Alemania, de los soldados que quizás tenían un miembro mutilado, que se sentían pobres, que estaban viviendo una recesión impresionante, y también del pueblo que se sentía totalmente desconcertado y, por no decirlo, decepcionado quizás de las creencias que había en ese momento y que realmente no sentían que hacían parte de su esencia en aquel momento. Efectivamente, toda esta locura, y Miguel, puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? O sea, toda esta locura, o sea, tiene un caldo de cultivo perfecto en el final de la Primera Guerra Mundial, en todos esos miles de soldados que llegan a Alemania y se encuentran ante una recesión económica sin precedentes. O sea, las crónicas de la época hablan que se moría un caballo en medio de Berlín o de Múnich y la gente salía de las casas y lo troceaba para llevarse la carne para comer. O sea, estamos hablando de esto. Y luego también hay que pensar que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay un gran auge del ocultismo, y ese ocultismo en Austria y en Alemania toma unos tintes muy curiosos, y antes de la Orden de Thule, además, todo en torno a una revista esotérica que se llamaba la revista Ostara. Esta, efectivamente, la revista Ostara, que nace a principios del siglo XX, y que tiene detrás un personaje muy curioso, que es un señor que además era sacerdote, que era Joris Lanz, que él se obsesiona con toda esta búsqueda del Santo Grial y de todo esto, y es muy curioso porque cuentan las crónicas que el señor, lo digo señor por no decirle otra cosa, Adolf Hitler, cuando vivía en una pensión de mala muerte en Viena y vivía de vender acuarelas en la calle, porque él se fue a Viena a estudiar pintura y arquitectura, él tenía la habitación, esa habitación mugrienta de aquella pensión, llena hasta reventar de ejemplares de la revista Ostara que él devoraba. Y además en esa revista Ostara es cuando aparece, digamos, esa esvástica que él luego coge, que tiene otro significado que luego iremos diciendo. Pero él bebe de toda esa locura que crea este monje, que es Joris Lanz, es el creador de la revista Ostara. Y en toda esa parte, además, anterior a la Orden de Thule, no sé si conocéis este dato que a mí me parece muy curioso. Voy a hablar un poquito ahora porque el resto del programa lo van a hacer entre Alejandra Bernal y Miguel Pérez, además. Pero hoy, esta tarde leyendo, encontré una cosa súper curiosa que yo desconocía del tema de la vida de Hitler y del nazismo. Y es que además el tema de que Adolf Hitler buscara visiones del futuro de Alemania y de su vida, pues no lo hizo solamente haciendo meditación, que también había muchos expertos en meditación dentro de la Ahnenerbe, de ese grupo que se encargaba de buscar objetos sagrados, sino que una de las cosas que yo no sabía y que descubrí esta tarde, repito, leyendo, era que Adolf Hitler consumió peyote en Viena, y el peyote le ayudó a tener esas visiones. En concreto, el peyote se lo suministraba un señor, yo no sé alemán, a ver cómo lo digo, que se llamaba Ernest Priesche, que era el dueño de una librería esotérica que había en Viena, y él le pasó el peyote porque le comentaba a Adolf Hitler que
en esos libros él había leído que los aztecas tomaban peyote para poder ver el futuro de su imperio. O sea que fijaros hasta qué punto era esa visión mística que tenía Hitler y sobre todo Himmler y todos los que le rodeaban, la que llevó a Alemania y a medio mundo a una locura total y absolutamente demencial, efectivamente. Así que todo esto dio pie a que luego realmente hubiera una orden mucho más potente, porque claro, estamos hablando de una revista esotérica que consumía Adolf Hitler y alguna gente en Alemania, y que él se mete dentro de todo ese tipo de creencias y empieza a buscar su gran verdad, pero realmente esto es luego la orden de Thule la que pone esto ya a un nivel, bueno, que fue una orden que acabó siendo también parte del Estado alemán. ¿Cómo fue la evolución de esta orden de Thule y cómo fueron sus inicios, Alejandro? Pues Juan Jesús, desde su etapa primigenia, la Orden de Thule en realidad se había establecido como un grupo de estudio literario que buscaba revivir las antiguas creencias germánicas. Hay que recordar lo que estábamos hablando hace unos minutos, el propósito y el vergel que estaba viviendo Alemania en ese momento era revivir todo ese folclore, todo ese tipo de creencias, todos esos antiguos dioses que hacían parte de la cultura de esta nación. Pues bueno, Thule se definía como un grupo de estudio de esta historia, de estas creencias. Y aquí aparece un personaje muy importante, Juan, que aparte de Rudolf von Sebutendorf, que era el fundador, director. Y me refiero al señor Dietrich Eckart. Dietrich Eckart fue muy importante en la historia porque en el año 1922 llevó a Adolf Hitler a ser parte de la sociedad Thule. Pero bueno, hay que hablar quién es Eckart. Pues resulta, Juan Jesús, que este señor tenía un periódico en Alemania que era muy popular en aquel entonces. Este periódico se llamaba el Volkischer Beobachter, esto en español traduce el Observador Popular, y resulta que en esta publicación, en este pasquín, llegaban y publicaban artículos por lo general racistas, antisemitas, con ataques directos y flagrantes contra los judíos. Y bueno, mucho de este tipo de publicaciones y este tipo de ideología que se trataba de promover por algunos círculos, no solamente ocultistas, sino por otras partes de la sociedad, pues bueno, atrayeron muchísimo al señor Adolf Hitler y a muchos alemanes que estaban disconformes con la situación que estaba viviendo el país en ese momento. Que hay que decir una cosa que me parece muy curiosa. El embrión de todo esto, de ese partido nazi y de ese grupo esotérico que entra luego en la Orden de Thule, donde Eckart es fundamental, son 24 obreros que se reúnen un día en una cervecería de Múnich y que crean el Partido Alemán de los Trabajadores. 24 personas, repito, que eran casi todos, por cierto, trabajadores ferroviarios, son los que crean el Partido Alemán de los Trabajadores. Y todo indica que Adolf Hitler, cuando regresa de la Primera Guerra Mundial, él tiene muy buenos contactos con personas de la cúpula militar alemana y lo estaban mandando de espía para espiar reuniones de gente que era comunista, y también le mandaron para espiar a estos 24 tipos que entre cerveza y cerveza hablaban de una nueva visión de Alemania donde los trabajadores debían de tener el control de Alemania. Y Adolf Hitler, pues en vez de dedicarse solamente a espiarlo, lo que hizo fue encantarse con aquella gente, y a los pocos meses ya era el director del Partido de los Trabajadores de Alemania. Era el líder. Efectivamente, ya era el líder de esos 24, con perdón, borrachetes de cerveza en Múnich, y luego además, pues él es el que le pone ya el partido del nacionalsocialismo, ¿no? O sea, el partido nacional. O sea, uno analiza todo este tipo de cosas y te das cuenta que lo importante que son los detalles, ¿no? Me imagino aquel día aquel bar en Alemania, cuando la gente escuchara a aquellos 24 tomando cervezas y hablando del Partido de los Trabajadores, diría, vaya panda de idiotas, y fíjate la que montaron, ¿no? O sea, para que tengamos mucho cuidado con el poder de la palabra y de los pensamientos, que va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Bueno, pues este señor Eckart es el que, claro, él tenía quizás una capacidad que no tenía Adolf Hitler,
que era la de relacionarse con la gente de la aristocracia y con la gente de billete que estaba metida en esa sociedad tula y que eran todos unos amantes del misterio y del esoterismo. Exactamente, Juan Jesús, hay que tener en cuenta que Eckhart se relacionaba con nobles, aristócratas, con la burguesía media alta de Alemania, tenía muy buenos contactos con, por decirlo así, la cúpula de esta sociedad Thule, gente con recursos, gente prestante que realmente pues hizo que este movimiento dejara de ser únicamente pues una logia de 24 borrachines de cervecería y se convirtiera en un movimiento que tuvo muchísimo poder en la Alemania de aquel entonces. Pero también hay que recordar, Juan Jesús, quién era Sebottendorf, el fundador en 1918, ese contexto y por qué este señor se interesó en el ocultismo y por qué llevó este tipo de creencias a un grupo de estudio literario. Pues resulta que este señor Sebottendorf realizó en el año 1900 un viaje a Constantinopla, y esto cambió su vida para siempre, porque este señor en este lugar tuvo contacto con un sufí de los Maulevis, también con otro grupo que se conoció como los derviches girovagos, y con un imán, el imán de la mezquita de Beikos. Resulta que pues conocer todo este tipo de creencias, no solamente del Islam, porque el señor Sebottendorf también se volvió un gran creyente y conocedor de la cábala hebrea. Según él, despertaron un tipo de iluminación muy especial. Lo cierto es que cuando regresó a Alemania en 1908 con todo este conocimiento, para Sebottendorf, el esoterismo islámico y germánico tenían un mismo origen, una misma raíz, y esta fue la base esotérica sobre la cual este señor llevó este conocimiento del ocultismo a la sociedad Thule. Y yo ahora quiero hacer también aquí un inciso, porque tengo muchos amigos musulmanes y tengo muchos amigos sufíes. Bueno, este señor efectivamente lo que hace es irse a la antigua Constantinopla, Estambul, ¿vale? Él fue a Estambul, la capital de Turquía, y él toma contacto con el movimiento sufí. Bueno, el movimiento sufí es un movimiento islámico que nace en Turquía, y su principal centro está en la ciudad de Konya, y el creador del sufismo es un señor que se llama Mevliana, o Rumi, el maestro. Entonces, cuando él entra en contacto con todos estos grupos sufíes que hablan de ese tipo de esoterismo, lo que te habla ese tipo de esoterismo musulmán, que desde el punto de vista además es precioso, y un día podríamos hacer un programa sobre el sufismo, lo que habla es que tú te puedes poner en contacto con la energía creadora de Dios, que para los germánicos sería, o estos pangermánicos sería de los dioses, no solamente aunque estaba su dios supremo que era Wotan o Odín. Entonces, cuando uno ve la ceremonia de estos señores, que lo que ve uno en los vídeos, no sé si lo ha visto alguna vez, yo lo describo muy sencillo, como es una ceremonia de estas, pues en esta ceremonia lo que hay es un señor que está vestido de blanco, que es el sheikh o el maestro, y entonces pasan una serie de señores que luego van a bailar, pero lo que llevan en la cabeza es un gorrito de color marrón y van todos vestidos de blanco. Entonces, llevan el gorrito color marrón que simboliza la tierra y van vestidos de blanco porque los musulmanes cuando fallecen se entierran en una mortaja de color blanco. Entonces hacen alusión a que un día tendrán un final en la tierra. Y en esta ceremonia lo que hacen es que cuando pasan delante del sheikh, el sheikh les va besando en la nuca, van entrando y empiezan a escucharse unos tambores que representarían el poder creador de Dios, esa primera creación del universo, y luego se ponen a girar, ¿vale?, en sentido contrario a las agujas del reloj, con la mano derecha hacia el cielo y con la mano derecha hacia la tierra. Y en esa ceremonia ellos lo que simbolizan y lo que están intentando hacer, además con esos giros, es igual que giran los planetas y gira el universo, y con la mano derecha recoger la energía de Dios y con la mano izquierda reflejar la energía de la tierra en que vivimos. Entonces este señor pues se fue allí, habló con sufíes, le enseñaron técnicas de meditación, pero en vez de hacer técnicas de meditación que le acercaran a la divinidad o a cosas buenas como hacen los sufíes, pues yo tengo muchos amigos sufíes, pues el tío bruto, con perdón, pues utilizó esto, y por eso quería hablar de
la maldad con la que se puede manipular el misterio, o en este caso son temas religiosos, o sea, la parte de misterio que tiene el sufismo es la parte de misterio de la mística, pero luego tiene una parte que es religiosa pura y dura, es otra visión del Islam, es una visión como muy abierta del Islam. Y por eso el lema de Rumi en Konya, para que todo el mundo vaya, es ven, seas quien seas, porque dentro del Islam, tú si quieres ir a la Meca, no puedes ir si no eres musulmán. En cambio, bueno, pues Rumi era una persona mucho más abierta y entendía que el Islam tenía que llegar a absolutamente todas las personas, incluso aunque no fueran musulmanas, las enseñanzas del profeta. Entonces, pues todo esto lo cogió este señor, lo tergiversó, lo hermanó no sé de qué forma absurda con el pangermanismo, que a mí que me diga alguien que tiene que ver la religión de los vikingos con esto que os he contado, pero absolutamente nada está haciendo Miguel, que nos estamos viendo por vídeo, está haciendo con la cabeza absolutamente pero nada, pero efectivamente fue capaz de mezclar todo eso y llevar ese esoterismo, convenciendo, yo creo, y ahora que me diga Alejandro Bernal si sí o si no, a otros líderes que había y nobles alemanes que había en la Orden de Thule, de que se podían poner en contacto con los dioses y recibir su mensaje. Exactamente, Juan Jesús, y dentro de estos miembros destacados que había en la Orden de Thule en aquel momento, pues estaban Hermann Hesse, uno de los lugartenientes más cercanos a Hitler, casi que el segundo al mando en algún momento. También Alfred Rosenberg, este personaje es fascinante porque se conoce en los libros de historia como el ideólogo, el filósofo de la doctrina nazi. Pues este señor escribió un libro que se llamaba El mito del siglo XX, en el cual basaba, según sus preceptos, sus conceptos, la base sobre la cual se cimentaba la religión de los nazis. En este caso era la sangre. Para Rosenberg, la religión de los nazis, a diferencia de cualquier otro dogma que se cimenta en la fe, la religión de los nazis para Rosenberg se cimentaba en la hermandad que tenían los pueblos arios a través de la sangre. Y sobre esa, el resurgir de una raza superior que estaba destinada a dominar el mundo. Como se dan cuenta, una mezcla de muchas vertientes esotéricas, de mucho conocimiento y sobre todo de mucho racismo incrustado en medio de todo esto. Pues Juan Jesús, cuando se Botendorf llegó a Alemania y fundó esta sociedad Thule, pues este señor comenzó a reclutar una gran cantidad de conocedores de misterio, de maestros iniciados en esoterismo, de gente que practicaba magia negra. Lo que él buscaba era, a través de estas técnicas de meditación que aprendió en Constantinopla, poder contactar con entidades oscuras e inteligencias no humanas de diversas partes del universo para obtener conocimiento y poder. Ese era el propósito de Botendorf en Thule. Oye, y una cosa muy curiosa de la Orden de Thule es que era, o sea, se tomaban lo de ser secretos como muy en serio. Hay que decir que el emblema de ellos era una espada con una esvástica, aunque no tenía los laditos así completamente rectos, sino que los tenía curvados, o sea, ya aparece ese símbolo que ahora vamos a explicar también que es, que yo sepa, solamente hay una foto que existe de los miembros de la orden esotérica de Thule, de estos locos que buscaban ese nuevo pangermanismo y además esa unidad de los pueblos arios que eran superiores al resto. Pero ¿se sabe algo del papel que hacía o que tenía Adolf Hitler dentro de esta organización, o simplemente son especulaciones porque realmente ese secreto hace que no hubiera textos y no hubiera forma de rastrear realmente cuál fue el papel de Hitler dentro de esto? Pues Juan Jesús, oficialmente Dietrich Eckart, el personaje del que hablamos hace unos minutos, llevó a Hitler a ser parte de la sociedad Thule en 1922. Según los registros, Hitler era un miembro más, no era ni siquiera una de las cabeceras, no era ni siquiera uno de los grandes maestros dentro de la Orden de Thule, sino era simplemente un miembro que simplemente tenía cierto tipo de conocimiento. Pero hay que recordar algo, Juan Jesús, aparte de la Orden de Thule, dentro de la misma Orden de Thule había otras subórdenes más pequeñas, más cerradas, con un grupo minoritario de miembros que tenían un conocimiento especial y que trataban de utilizar técnicas de meditación para contactar con entidades oscuras. Una de ellas, y a mí esta historia me fascina desde que la conocí, la Sociedad Brill. Pues la Sociedad Brill estaba compuesta por varios miembros de la Sociedad Thule, un grupo más cerrado, y dentro de
dentro de este conglomerado hacía parte una mujer bellísima que invito a todos los oyentes de Caracol que la busquen en Google, María Orsic, una medium, una mujer que era bailarina de ballet, una mujer bastante atractiva y que tenía una sensibilidad muy especial. Pues recuerden lo que les comentaba hace unos minutos, que tú le buscaba realizar meditación para contactar con entidades de otras partes del universo. Pues resulta que esta señorita María Orsic en el año 1919, a través de una meditación profunda y de algo que se conoce como la escritura remota, llegó a contactar, según las personas de esta logia, con entidades que hacían parte de la constelación de Tauro. Pero lo más alucinante de esto es que María Orsic... ¿Con extraterrestres? Sí, Juan Jesús. Y lo más alucinante de esto es que María Orsic, cuando estaba en trance, comenzó a realizar escritura remota, a dibujar unos símbolos. Escritura automática, se llama escritura automática. O sea, es cuando alguien entra en trance y empieza a escribir con los ojos cerrados, simplemente moviendo la mano, efectivamente. Exactamente. Algunos expertos del grupo de la Sociedad Big se dieron cuenta que estos símbolos que María Orsic dibujaba hacían parte del alfabeto sumerio. Algunos conocedores de este alfabeto lo tradujeron y se dieron cuenta que era un escrito de carácter técnico, más específicamente un plano para fabricar una máquina voladora. Una mujer medium quien a través de escritura remota, según ella, se contactó con seres de la constelación de Tauro para diseñar algo que muy probablemente podría ser un ovni. Qué cosas tan absolutamente locas, ¿no? Y me imagino en medio de todo esto a Adolf Hitler, a su mano derecha, a Rudolf Hess, que era también parte de la sociedad de Thule, hablando de extraterrestres, de antiguos dioses, de poderes especiales. O sea, qué cosa tan loca. Miguel, dale, opina sobre esto. Yo no tengo, o sea, es que no sé ni cómo opinar ya. O sea, es una cosa tremendamente loca, amigo, pero tremendamente loca. Yo tampoco. Lo único que quería aportar era que por el alcance que tuvo el nazismo en 2020, y seguimos hablando de eso, y hay tanto que aún no se sabe, y hay tanto que se sigue descubriendo, ¿quién dice que todo esto no pasó? Que estos contactos sí pasó. De alguna manera... O sea... digamos que es un tema difícil de creer para la gente, como que no le crea, pero mira, mira lo que estamos. O sea, lo que sucede es que, vamos a ver, esto es un tema, no sé cómo si estamos entrando en tópico, ¿no? Pero esto es un tema del que no sé cuántas series documentales han hecho. Estamos cuartos del país. Ya somos cuartos del país. No sé cuántas series más se van a hacer, porque es infinito. Pero yo el otro día, cuando hablaba con Alejandro Bernal de, oye, ¿cómo hacemos el programa y tal? Yo le dije, no, o sea, de una poquita cosa, porque hay tanto de los nazis que no se puede. Pero sí es verdad que nos fascina toda esta locura, porque todo eso fue real. O sea, yo no me creo que esta señora hablara con extraterrestres, ni mucho menos. Pero que eso pasó, seguro. No tenemos tiempo, conforme regresemos, te doy la palabra, Miguel, porque vaya el informativo y tal. Todas vuestras preguntas y comentarios. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Pensáis que contactó realmente con extraterrestres esta señora o no? A través del numeral Enigma Caracol, que conforme pasemos el informativo arrancamos con vuestras preguntas. No os vayáis, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol, y ya mismo seguimos aquí en Caracol Radio. Ya regresamos con El Enigma Nazi. La propaganda, voy a hablar de lo que fue la propaganda nazi. Hay algo que saber, y es que la importancia que Hitler le daba a la propaganda política no fue secreto en ningún momento. No fue secreto en ningún momento. Y en su libro Mi lucha, él dedica 2 capítulos completos a la propaganda y dice, abro comillas, pronto me di cuenta de que el uso de la propaganda es un verdadero arte que ha permanecido prácticamente desconocido para los partidos burgueses. Cierro comillas. Ahora que estaban hablando de El Observador del Pueblo, este periódico que había, Hitler lo llamaba el periódico más odiado del país. Él mismo lo calificaba así para estimular la venta de este periódico. Y es que después del fracaso del golpe de Estado que intentó perpetrar Hitler en el 1923, sí, él llegó a la conclusión que la mejor manera de alcanzar el poder era a través de la vía parlamentaria. Y para lograr eso fue que dijo, vamos a hacerlo mediante la propaganda, y el partido, el periódico que era el representante del partido, el órgano de propaganda principal, hasta 1945 era este periódico llamado El Observador del Pueblo.
Y luego nos vas a contar efectivamente, porque el triunfo del nazismo se da por esa parte esotérica que hace que Hitler se pueda reunir cuando entra en la sociedad Thule con gente con todo el billete, con toda la platica, para que les ayude, para que le ayuden y que pueda subir realmente como partido. Tiene esa locura del 23 que da el golpe de Estado que no consigue nada. Y luego hay que decir que Adolf Hitler gana las elecciones y las llega a ganar por mayoría absoluta. Entonces, claro, o sea, y esa parte es la parte de la propaganda que luego nos vas a contar tú, que a mí me fascina, porque muchísimos políticos a nivel mundial, y no voy a decir nombres aquí en Colombia, siguen yo creo que sin querer, no sé si las han leído, pero siguen parte de esta historia de la propaganda. Sí, totalmente. Sí, claro, hay un precepto de la propaganda nazi, uno de los de Goebbels, que me encanta, que dice: si tu enemigo está diciendo una cosa que es una verdad, no te pongas a refutar la verdad, ataca a tu enemigo. Eso lo hacen los políticos colombianos cada 2 por 3. Y eso lo escribió Joseph Goebbels hace muchísimos años. Ahora comentamos toda esa historia. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que comentan y preguntan los noctámbulos ahora mismo a través del numeral Enigma Caracol? Gema Ángel. Para lograr el control absoluto, Adolf no solo utilizó el poder de su recién creado mito, sino que también se apropió de rituales cristianos para llegar a las masas, también conocido como la red del mal. Sí, pero él despreciaba el cristianismo, ¿eh? Hay que decir que toda la gente de la Orden de Thule despreciaban el cristianismo, y además hacían comentarios súper duros respecto al... Y además decían que cuando acabase la guerra el cristianismo de Alemania iba a ser totalmente abolido. O sea, era una cosa que ellos odiaban. Que cogían ritos de todas las religiones, pues como hemos dicho del sufismo, pero ellos odiaban el cristianismo. Cosa curiosa que él pues llega a un pacto con el general Franco, que era todo lo contrario, que era supercatólico, o con los ustachas croatas, que eran ultracatólicos. O sea que también le daba igual a aliarse con quien fuera, con quien tuviera ideas similares a él. Pero sí, él estaba obsesionado con esa vuelta del neopaganismo, de la religión antigua aria. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Antes de la siguiente pregunta, Juan, que para complementar su disertación, hay que tener en cuenta que los nazis veían el cristianismo como una religión débil, como una religión que se basaba en la culpa, como una religión de una raza inferior que no iba acorde a sus raíces y a sus principios. Efectivamente. ¿Qué más preguntas y comentarios? Aquí Edison Giraldo nos dice: el nazismo es sin duda la causa de una de las peores tragedias de la humanidad, para que tengamos cuidado de los horrores a los que nos puede llevar el populismo. Hitler aprovechó el momento que vivía Alemania y las personas le creyeron. Pues estoy con Edison Giraldo total y absolutamente de acuerdo. No olvidemos lo que pasó, porque lo que está sucediendo a día de hoy, por desgracia por los populismos, es algo similar a lo que se vivió en el periodo de entreguerra entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y el que no lo ve así es que no lee los periódicos, vamos, o sea, está pero clarísimo. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Gerardo Ávila, ¿hubo más logias aparte de Thule en la Alemania nazi? Logias me imagino que sí, que habría grupos esotéricos de cualquier cosa, pero el embrión de todo lo que fue el partido nazi, donde estaba, por ejemplo, gente como Rudolf Hess, donde estaba gente obsesionada con el misterio, como era Heinrich Himmler, fue la Orden de Thule. Y la Orden de Thule es la que apoya a Adolf Hitler y le pone la plata encima de la mesa, ya no solamente esa parte esotérica, sino la que pone la plata encima de la mesa para que el nazismo se convierta en una realidad aterradora. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Edison Álvarez, ¿cuáles fueron los aportes del partido nazi a la humanidad? Ninguno. Los resumo todos. Efectivamente, sí, absolutamente ninguno. O sea, 50 millones de muertos, una locura absurda que no llegó a nada, porque hay mucha gente que empieza a decir, bueno, pues porque Hitler sí hizo una cosa, que fue transformar la economía alemana, darle trabajo a 6 millones de personas, sí, para hacer tanques y armas para luego matar gente. Entonces, claro, o sea, del nazismo no se puede sacar nada. Bueno, Miguel, quería comentar algo. Estoy de acuerdo contigo, Juan, que ninguno fue el aporte, aunque seguramente cabrá decir que en cuanto de pronto a tecnología, lo que el nazismo, y en cuanto a la guerra, sí brindó cosas que sabemos que hoy en día muchos microchips y elementos que utilizamos fueron desarrollados gracias al primer desarrollo de los nazis.
Sí, pues sí, es como si alguien me pregunta por lo contrario, ¿qué aportó el comunismo a la historia? Bueno, pues para empezar 100 millones de muertos. Y luego ya sí, pues los primeros que sacaron un hombre a orbitar por en torno a la Tierra, Yuri Gagarin, tal, pero claro, para empezar 100 millones de muertos. 50 más que Adolf Hitler, ¿eh? O sea que la cosita no está, pero bueno, 80 de esos 100 millones son de Mao Zedong, con lo cual el resto lo tuvo fácil para sumar. En fin, ¿qué más comentarios y preguntas hay? Diego Ferreira. El nazismo fue tan revisionista en todos sus aspectos conceptuales que hasta el libro Superhombre del filósofo Nietzsche lo usaron como propaganda política y antisemitismo. Correcto. O sea, tergiversaban el mensaje de cualquier cosa para llevarla a su terreno. Una de las cosas, por ejemplo, que me parece muy loca de la ANENERVE, de este grupo de estudiosos y de eruditos que buscaba esa reliquia, que es que había un departamento especializado en yoga y budismo zen. Cuando el budismo zen es la cosa más sana del mundo, bien entendida, o sea, es un tipo de budismo tremendamente esotérico y filosófico, o hacer yoga, pues yo no creo que tenga nada de malo hacer yoga, pero utilizaban esto, ¿por qué? Porque entonces empezaban a decir, el yoga tiene una raíz germánica, porque los germánicos venimos de toda esa raíz indoeuropea, y entonces a través del yoga podemos comunicarnos con el prana y el tal y la energía y bla bla, y entonces todos se lo llevaban a su terreno para poder vender. Perdón, como hacen ciertos gurús a día de hoy todavía dentro de esto que llaman New Age, y empiezan a vender todo este tipo de cosas y ese tipo de zancochos mentales para trincarle la plata a todo el mundo, efectivamente. ¿Qué más comentarios y preguntas hay? Milena, ¿lo que practicaban las SS se puede llamar religión? Sí. La religión, una religión, o sea, viene de la palabra religar, que es lo que te une a ti con todo el universo, ¿vale? Y con la tierra que nos rodea. Y lo que hizo el partido nazi en ese embrión es, efectivamente, hablar de esos antiguos dioses, religarte, reunirte con esa antigua religión pagana donde un guerrero, para ir al Valhalla, tenía que morir bañado en la sangre de sus enemigos, o manchado en la sangre de sus enemigos. O sea, los nazis crearon una nueva religión pangermánica, sí, desde el punto de vista sin ninguna duda. Alejandro Bernal quería comentar algo. Sí, Jorge, para complementar su respuesta, hay que tener en cuenta que antes de hacer parte de las SS, que a propósito eran la élite de los soldados, no solamente los más guapos, los más altos, los más fuertes y los más inteligentes, a los 10 años todos los niños de Alemania entraban a ser parte de la Hitlerjugend, de las juventudes hitlerianas. Y para que ustedes se den cuenta el grado de adoctrinamiento al que a los niños de 10 años se les sometía en la Alemania nazi, tenemos un audio, Juan Jesús, que quiero que escuchen todos los oyentes. Richie, ¿nos pones el audio que te pasé, por favor? Muchas gracias. La enseñanza del credo nazi con Hitler como Dios comenzaba en la infancia y continuaba hasta la edad adulta. Adolf Hitler es nuestro salvador, nuestro héroe. Es el ser más noble de toda la tierra. Por Hitler vivimos. Por Hitler daremos la vida. Hitler es nuestro Señor. Pues yo diría que esto es la religión más freak de la historia. O sea, es la cosa más rara del mundo, pero un niño de 10 años cantando Hitler es mi señor. O sea, eso cantaban las juventudes hitlerianas. O sea, es que hoy día uno lo analiza. Bueno, yo creo que lo único comparable en el mundo a día de hoy con la Alemania nazi sería el comunismo de Corea del Norte. El comunismo de Corea del Norte, efectivamente, pues no sé si llegan a decir que Kim Jong-il, o el que se llame ahora, porque son todos el padre, el hijo, y eso va de generación en generación, es un dios, pero lo adoran como un dios. O sea, es así de loco. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Frío miedo. La Alemania nazi fue la primera en prohibir experimentar con animales, pero no les importaba hacerlo con humanos.
Y la eugenesia, además, el acabar con todos los humanos que tuvieran cualquier tara para que esa tara no pasara de unos a otros. O sea, tú nacías en la Alemania nazi con un defecto en una mano o en una pierna y directamente te mandaban a una cámara de gas y te mataban, efectivamente. O sea, una auténtica locura. Una pregunta más y ya seguimos y repito, todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol y al final del programa volvemos a leer algunos. Emi Moreno. Uno de los enigmas más grandes y crueles son los experimentos que hacían los médicos nazis con niños en campos de concentración, como por ejemplo los que hacían con los gemelos idénticos. Bueno, sí, ese era un tema de Joseph Mengele, el famoso ángel de la muerte de Auschwitz. Bueno, vamos a seguir con toda esta locura, que yo quiero que Miguel Pérez me cuente ahora también todo el tema de propaganda, que ya te digo, la última media hora del programa te la dejamos a ti entera. Yo de la NERVE ya hablaré otro día. El día que hagamos un programa sobre la búsqueda de reliquias, ya hablaré yo de la NERVE. Entonces, Alejandro Bernal, ¿cómo continúa esta locura de la Orden de Thule? O sea, recapitulemos, llega Hitler, se mete aquí, este señor Dietrich Eckart, le presenta a toda una serie de gente que tiene plata, Adolf Hitler con ese carisma, digamos que los va envolviendo a absolutamente todos, y bueno, pues toda esa locura de la señora esta contactando con esta también se había predicho la llegada de un Mesías germánico, de un hombre que llevaría a Alemania a recuperar la grandeza que había perdido tras el primer gran conflicto global. Pues bueno, Juan Jesús, yendo a cifras y retomando lo que les estaba comentando... Un segundo, sí quiero decir que el monje que crea la revista Ostara y esta nueva visión del pangermanismo, porque quiero que la gente escuche la profecía, lo que escribió en la revista Ostara fue lo siguiente: al cabo de 12 años, después de su verdadero nacimiento, la iniciación, tendrá la primera revelación del sentido del signo, con el que fabricará su estandarte, para muchos la famosa esvástica que se hace 12 años después de terminar la Primera Guerra Mundial. Después de haber recibido los pequeños y grandes misterios, será elegido, subiendo los 12 grados del superhombre que le darán los poderes mágicos para realizar su misión. No obstante, deberá sufrir la prueba del fuego y del hierro, que muchos interpretan que es la presencia de Hitler en la Primera Guerra Mundial, hasta su propia carne, antes de comenzar a reunir a sus discípulos y salir a plena luz. Esa es la profecía que el monje Lanz hace en la revista Ostara y que los miembros de la Orden de Thule pues se llegan a convencer de que Adolf Hitler es el Mesías de los alemanes. En efecto, Juan Jesús, y también hay que tener en cuenta pues ese contexto místico sobre el cual estas personas, este grupo de aristócratas y de burguesía media alta de Alemania, adoptaron el nombre para esta Orden de Thule, porque se basaron en el mito de Última Thule, una especie de paraíso perdido al norte del Océano Atlántico, muy similar, si lo ubicamos hoy geográficamente, quizás donde quedaría Escandinavia. Bueno, pero ellos hacían referencia a la Atlántida, un lugar donde hombres y dioses vivieron juntos. Cuando hablan de Thule, hablan de una referencia a la Atlántida, como se hablaba del Aztlán, por ejemplo, y todo eso en diferentes cultos antiguos. Entonces, ellos hacían una referencia a la Atlántida, efectivamente. Exactamente, y ellos decían que eran descendientes de esta raza de superhombres que poblaron esta zona, esta Atlántida, y para hacerle homenaje pues a esta historia adoptaron el nombre de la Orden de Thule. Pero ¿qué tenía que hacer una persona para ser parte de esta logia? Y aquí inicialmente era un grupo cerrado. Pues lo primero, Juan Jesús, era que tenía que tener una fiel tradición germánica, es decir, una persona que creyera fervientemente en el pangermanismo, en estas creencias del folclore alemán. Además, tenía que mostrar una fotografía donde se evidenciaran rasgos germánicos, según pues los maestres de esta sociedad, y además demostrar pureza de sangre al menos por 3 generaciones, es decir, abuelo, padre y él, mostrar que eran alemanes puros para poder hacer parte de la Orden de Thule.
Cómo odio el racismo y cualquier tipo de racismo. Bueno, pues Alejandro, te quedan 5 minutos para terminar con la Orden de Thule, que la última media hora ya he dicho que es para Miguel Pérez, ¿vale? Entonces yo quiero comentar una cosa que me parece muy curiosa. Cuando el golpe de Estado de 1923, en el que también está implicado Dietrich Eckart, el dueño de este periódico que era el emblema, y que fue el emblema hasta el año 45 del partido nazi, cuando estaba moribundo en la calle, antes de fallecer, dijo lo siguiente, que esto me parece fascinante. Este es el señor que lo introdujo en la Orden de Thule. Dijo: no me lloréis, le hemos dado los medios para comunicarse con ellos. Yo habré influido más en la historia que cualquier otro alemán. Y esto es lo más importante, la última frase que dijo antes de morir. Hitler bailará, pero yo he compuesto la música. La música. Es que me parece brutal. O sea, me parece una cosa increíble. O sea, el tipo antes de morir dice, no, o sea, él ya se puede comunicar con ellos, con los dioses. O sea, convencido realmente de que Hitler se podía comunicar con Odín y con Ostara, que era la diosa de la primavera, y con Freya, que era la diosa de la muerte, y con Tyr, que era el dios de la guerra. O sea, convencido, moribundo, dice eso. O sea, qué punto de locura. ¿Qué nos quieres comentar más de la Orden de Thule? Que tienes 4 minutos, Alejandro. Pues José, es precisamente sobre el intento de golpe de Estado al gobierno de Baviera en noviembre del 23, del cual hizo parte Eckart, Hitler y otras personas, no solamente que sean parte del partido nazi, sino también de la Orden de Thule. Pues resulta que, yendo a datos específicos, la presencia de Thule en zonas como Baviera, pues se contabilizaron más de 350 crímenes perpetrados por miembros de esta orden, asociados también al partido nazi. Hay que recordar que una gran parte de oficiales, de seguidores de Hitler, también estaban imbuidos en el ocultismo, estaban muy metidos en este tipo de doctrinas, querían volver a traer a la raza aria y arrasar a todo lo que estuviese en contra de ellos. Sobre el golpe, y específicamente sobre la muerte de Eckart, Juan Jesús, hay algo muy interesante, y es que prácticamente una década después, cuando Hitler asumió el poder en Alemania, pues resulta que el día del intento de golpe ellos llevaron una bandera nazi. Y obviamente en el intercambio de disparos con las autoridades bávaras fallecieron 16 seguidores de Hitler, 16 personas que hicieron parte de este intento de golpe de Estado. Cuando Hitler asumió el poder, tenía esta bandera ensangrentada, y según los libros de historia, para validar oficialmente cualquier emblema del partido nazi, Hitler, en una especie de ritual, utilizaba esta bandera con la sangre de estos 16 mártires, según la creencia de los nazis, la tocaba sobre algún símbolo y de esta manera la bendecía, la validaba. Algunos expertos en esoterismo nazi denominan esto como la ceremonia de la bandera ensangrentada, y los nazis incluso lo llevaban a otro nivel, recordando lo que había sucedido en aquel noviembre de 1923. Cada año, después de que Hitler asumió el poder, prácticamente, por decirlo en fecha específica, cada noviembre, después de que los nazis ya estaban en el poder en Alemania, ritualizaban esta ceremonia de la bandera ensangrentada. Hitler hacía un recorrido por la misma zona en la cual sus lugartenientes intentaron llevar el golpe de Estado en Baviera como una especie de peregrinación, como si él estuviese tratando de representar de una manera nazi bastante retorcida su versión del Vía Crucis, su versión que quizás en el cristianismo se representaba, pero obviamente para él, en este caso, lo que quería mostrar era fe y devoción por esos mártires, según él, que dieron su sangre y su vida por la causa de los nazis. No, toda una locura, y respecto también a la pregunta que hacía antes la oyente sobre el tema del cristianismo, hay una nota de uno de los miembros de la Orden de Thule, de Hermann Rauschning, que dice lo siguiente sobre el cristianismo. ¿Acaso creen que alguna vez las masas volverán a ser cristianas? Estupidez, nunca más. El filme ha terminado, ninguna persona volverá a entrar en la sala y allí velaremos nosotros.
los curas deberían cavar sus propias tumbas, de ellos mismos nos vendrá su buen Dios. O sea, imaginaros qué radicalidad, ¿no? O sea, todo lo que no era germánico, en su pura raíz, tenía que ser abolido de la Alemania nazi. O sea, el racismo, la locura, la intolerancia, nunca llevan a nada bueno. La violencia no es una buena consejera. Bueno, señores, si son las 11:30, vuestras preguntas a través del numeral Enigma Caracol, que ahora después vamos a arrancar con esto de la propaganda nazi, que vais a ver que es fascinante. Viene ya el informativo de deportes y ya mismo seguimos aquí en Caracol Radio. Continuamos con El Enigma Nazi. Y aquí continuamos en Caracol Radio en este especial de periodismo de misterio, que yo le he llamado El Enigma Nazi, pero lo tenía que haber titulado el programa La Locura Nazi, porque realmente leyendo hoy, hablando estos días con Alejandro y con Miguel, cuando encontrábamos datos así, yo decía, pero, hombre, yo sabía que estaban locos, pero tantos que ni me lo imaginaba. Bueno, pues hay que entender que el surgimiento del partido nazi está íntimamente relacionado con esa parte ocultista, esotérica, en la que estaba Heinrich Himmler, Rudolf Hess, Adolf Hitler, todos ellos, pero realmente su llegada al poder es porque son unos genios en una cosa que se llama la propaganda. Miguel Pérez, ¿qué es la propaganda y por qué los nazis son una referencia mundial histórica en toda esta vaina de la propaganda? ¿Qué eficaz fue? Porque le lavaron el cerebro a una nación entera. Para empezar tenemos que decir y saber que el término negativo que propaganda tiene en la actualidad se debe en gran parte a lo que los nazis hicieron con ella. Durante su campaña y durante su historia, el partido nazi desarrolló una máquina sofisticada que difundía hábilmente mentiras sobre sus oponentes políticos, sobre el pueblo judío y sobre la justificación de la guerra. Principalmente eso era lo que ellos hacían. Otra cosa que quise mencionar mientras estábamos hablando de las religiones y del cristianismo, el nazismo no inventó la persecución a los judíos en la historia para nada. Hacía muchos siglos que eso ya venía pasando y venía pasando en cabeza del cristianismo. El cristianismo pretendía erradicar de Europa y digamos de esta civilización al judaísmo. El cristianismo lo quería borrar y el nazismo tomó eso también como estandarte para después también ir en contra del mismo cristianismo. No, y una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, porque claro, o sea, había una cosa muy curiosa que es que el cristianismo le echaba a los judíos la culpa de que los judíos habían matado a Cristo, obviando el dato solamente un poco importante de que Jesucristo era judío. Vale, por eso hablaban arameo, para empezar. O sea, es como muy chistoso el tema si uno analiza. O sea, hay que acabar con los judíos, pero vamos a ver, pero ¿a qué religión pertenecía Jesucristo? Inventó el cristianismo, ¿vale? Perfecto, pero él era judío. O sea, de padre, madre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo judíos, todos eran judíos, que es una cosa muy absurda si uno lo analiza. Y los nazis lo que hacen es, con esa obsesión que ahora nos vas a contar las leyes de la propaganda, de crea un enemigo, que esa es una de las leyes de la propaganda, crea un enemigo y un enemigo que sea simple, porque crear un enemigo une a las personas. Todos mis males son por culpa de esto. Y entonces, el tema de que la gente podía ser pobre y todo esto en aquella Alemania desastrosa después de la Primera Guerra Mundial, con una superinflación que por cierto le ha ganado ahora a Venezuela, que fue la inflación más alta del mundo hasta que Nicolás Maduro le ganó a aquella Alemania. Bueno, pues toda esa historia de decir, los judíos tienen la culpa porque los judíos son el alma del capitalismo, con su gran banca y tal historia, pues la culpa de todo la tienen los judíos y hay que acabar con los judíos. O sea, cualquier excusa es buena para buscarte un enemigo, y sobre todo con una diferenciación clara, sea de religión, de raza o de lo que sea, lo que se llama racismo. Y bueno, pues detrás de esta propaganda hay un genio. Bueno, digo genio porque en eso sí fue un genio, que fue Joseph Goebbels, ¿no, Miguel?
Un detalle también es que ahora que hablamos del cristianismo, del judaísmo, se dice que Hitler estaba obsesionado por conseguir la lanza del destino, o la lanza de Longinos, que es la lanza con la que se supone uno de los soldados romanos como que huyó, cortó a Jesucristo mientras estaba en la cruz, y se dice que durante su carrera una de las cosas que Hitler también quiso buscar y poseer, y se dice, hay gente que dice que la tuvo, gente que dice que no, él buscaba este símbolo del cristianismo como un símbolo de poder también. Bueno, yo te cuento, la lanza de Longinos, que a día de hoy, la lanza con la que supuestamente se atravesó el costado de Cristo, está en el Museo de Viena, en Austria. Y Adolf Hitler, conforme se anexiona Austria a Alemania, que además fue de forma pacífica, no hubo una invasión, lo primero que hizo fue ir al Museo de Viena y coger la lanza de Longinos y tenerla en su poder. O sea, eso es cierto, total y absolutamente. Cosa distinta es que la lanza que todavía existe a día de hoy y que está, repito, en el Museo de Viena, sea la lanza con la que realmente se atravesó el costado de Cristo. Ahora, que él la tenía, de eso no cabe absolutamente ninguna duda. Cosa distinta es que el objeto sea el real o no. Que por cierto, hay arqueólogos que dicen que bueno, que si es una lanza de la época romana y que es posible, o sea, existe la posibilidad, como el famoso Santo Grial de Valencia, es una copa que tiene 2000 años, que fuera ya con la que Jesucristo dio la última cena, pues claro, es muy aventurado, pero que arqueológicamente sí se corresponden a la época. Y esto de la desinformación, la manipulación, que un día haremos un programa de esto, lo prometo. Además, contadme a través del numeral Enigma Caracol si queréis que haga un día un programa de desinformación. Voy a leer una frase del director de la CIA entre 1981 y 1987, que se llamaba William Casey. Este señor dijo una frase que me parece buenísima. Dice: sabremos que nuestro programa de desinformación se ha completado cuando todo lo que crea el público americano sea falso. Eso lo dijo un director de la CIA. Y esto no es ciencia ficción, ¿vale? Repito, el nombre, William Casey, director de la CIA entre 1981 y 1987. O sea, esta idea de manipular lo que está pasando, por desgracia, no es solo nazi. Lo que pasa es que los nazis lo hicieron como que muy bien, ¿no? Y a pesar de que el despliegue de la propaganda nazi, la propaganda impresa, los carteles y este tipo de cosas, la radio, la televisión, fue tan grande, la popularidad del partido no creció gracias a eso, porque la propaganda nazi era mucho más compleja que solo eso, y es que era la manipulación consciente e inteligente de costumbres y de opiniones organizadas de las masas. Y este es un elemento muy importante en las sociedades democráticas, que a día de hoy todavía se puede identificar, no de la misma manera, pero presente. Los desfiles que presentaban los nazis, los desfiles militares, estas masas en uniforme, la música sinfónica que utilizaban, la música militar, y los efectos de luces que eran casi teatrales que ellos utilizaban durante sus discursos, fueron mucho más efectivos para captar votos que proclamas, que papeles, que afiches y demás. El arquitecto del régimen, que se llamaba Albert Speer, dijo: la visión de disciplina en un periodo de caos. La visión de disciplina en un periodo de caos. Claro, porque Alemania, como ya sabemos y como hemos mencionado, se encontraba sumida en esta decadencia tan grande. El Tratado de Versalles les estaba obligando a compensar y estaba recayendo sobre Alemania la culpabilidad de la Primera Guerra Mundial. Entonces los alemanes se sentían de la peor manera, por así decirlo, tenían la peor representación, tenían la peor imagen de sí mismos. Entonces esta imagen de orden, de unión, de sociedad, de disciplina, era lo que estaba generando precisamente toda esta afinidad con el nazismo. Y es lo que hace la propaganda nazi, y con perdón, lo que hacen todavía algunos políticos. O sea, cuando yo vi el documental el Triunfo de la Voluntad, donde es esa, digamos, ese boom de la propaganda llevado al cine de una forma magistral por Leni Riefenstahl, amiga también de Adolf Hitler, y repito, creadora del documental moderno, es muy curioso porque en ese documental donde se alaba al pueblo alemán, pues hay un momento del documental donde va la gente hablando región por región, campesinos, obreros, todos juntos, somos todos hermanos, somos una misma nación, pero de una forma magistral. O sea, el mensaje es, con perdón, asqueroso, pero la forma en la que se construye y la puesta en escena
era brutal, y es lo que tú dices, o sea, uno ve un discurso de Adolf Hitler y hay que reconocer que él fue uno de los mejores oradores del siglo XX. El discurso era una porquería, pero como orador era un genio. O sea, arrancaba hablando muy despacito, muy pausado, con unas pausas que se hacían casi eternas, hasta que iba cogiendo el clímax y luego se iba enervando, y lo que hace a día de hoy el populismo, exactamente igual. O sea, tú coges cosas que son grandes verdades, y sobre esas grandes verdades que indignan un montón, como por ejemplo decir, oye, que somos todos pobres en este país, está hecho una porquería, que era verdad, en la antigua Alemania, sobre ese mensaje, que es una verdad y que te enerva y que te llega hasta lo más profundo de tu ser, sobre eso construir una respuesta que es la locura, que la respuesta a todos esos males eran el nazismo y esa vuelta al pangermanismo, y ver a Adolf Hitler como una mezcla entre un dios y el nuevo Napoleón Bonaparte, o o el antiguo Alejandro Magno, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, un gran conquistador que además, y hay una cosa que es muy curiosa y que los nazis hicieron igual que todos los imperios. Todos los grandes imperios y toda la construcción de imperios, que todo ha sido a sangre y fuego, pero siempre el conquistador siempre te pone una excusa que puede sonar bien. ¿Qué es lo que hacía Roma? Yo te llevo la civilización. ¿Qué es lo que hacía Alejandro Magno? Exactamente igual. Quiero crear un mundo donde todos seamos hermanos y demás, y crear las Alejandrías y bibliotecas y el conocimiento. ¿Qué hizo la corona española cuando llegó a América? Obvio, yo te voy a traer la verdadera fe, la fe de Cristo, ¿no? De unos dioses que son el demonio. O sea, todos ponen una excusa, y los nazis no fueron ajenos a toda esta locura. ¿Y cómo funcionaba toda esa maquinaria de propaganda que tenían los nazis, Miguel? Porque es mucho más complejo de lo que parece. O sea, no es que llegaran ahí y se pusieran a desfilar y ya está. O sea, era brutal. O sea, la estética de absolutamente todo era brutal. Lo que hemos dicho al principio del programa, los trajes de la tropa los diseñó Hugo Boss. O sea, cómprate un traje de Hugo Boss ahora y me lo cuentas lo que te cuesta, ¿sabes? Para llevar a cabo todo este proceso propagandístico, fue instaurado el Ministerio Imperial para la Ilustración Popular y Propaganda. Hubo un ministerio que se encargaba de esto. Existió entre 1933 y 1945, fue creado poco después de la toma del poder de los nazis, y era la institución central de la propaganda nazi. Fue el departamento responsable encargado de regular la prensa, la literatura, el arte visual, el cine, el teatro, la música, la radio, y durante toda su existencia estuvo dirigida por Joseph Goebbels. Solo 2 meses después de su salida hubo otra persona al frente. Oye, pero lo que has dicho es buenísimo. No solamente creaban su gran verdad, que tenía que tener reflejo en literatura, en cine, en las escuelas, en absolutamente todo, sino que a la vez era una censura. Cualquier cosa que estuviera en contra de ese discurso era directamente aniquilada. Totalmente, y esta maquinaria de propaganda alcanzó todos los niveles de la sociedad alemana, y en un momento incluso tuvo el dominio de todas las productoras de cine de ese entonces. Todas estaban bajo el régimen de este ministerio, que además estaba dividido en 7 subdepartamentos. Entonces, cada división era: la división primera, administración y cuestiones legales; la segunda era mitines de masas, salud pública, juventud y raza; la división número 3 se encargaba de la radiodifusión, que fue tan fuerte que luego se estableció prácticamente un ministerio propio encargado de solo la difusión radial. De la radio, qué bueno. Luego estaba la difusión de prensa nacional y extranjera, la división de películas y censura cinematográfica, así se llamaba, películas y censura cinematográfica, la división de arte, música y teatro, y la división final era la protección contra la propaganda extranjera, contra la contrapropaganda extranjera y nacional, es decir, quienes iban en contra de ellos, que si no me falla la memoria, había solo un periódico que se pudo quizá mantener un poco con una narrativa no nazi, pero
pero todos los demás fueron barridos. Pero sin alzar mucho la voz porque te barrían, efectivamente, ¿no? En tiempos de censura toca... Eso, en tiempos de censura pienso que toca ser un artista de la palabra para insinuar y no decir, porque si lo dices vas a acabar bastante mal. O sea que estaba dividido el ministerio en diferentes departamentos, cada uno con un grupo de expertos que manejara absolutamente toda la comunicación que le llegaba al pueblo. Y faltan 13 minutitos y me gustaría que hicieran alguna pregunta, pero yo antes me gustaría que nos comentes cuáles son, porque para mí son famosísimos y me parecen buenísimos. O sea, es que es buenísimo este tío, aunque lo odie y me repugne, pero como esta forma de manipulación es buenísima. ¿Cuáles son los famosos principios de la propaganda que escribió Joseph Goebbels? Entiendo y comparto lo que dice Juan, de que esto es terrible, pero la manera en que fue ejecutado fue tremenda, fue tremendamente buena. No hay que saber alemán, claro, no hay que saber alemán para, de cierta manera, entender los discursos que daba Hitler. Ese era su nivel de oratoria tan fuerte. Y toda esta propaganda nazi se regía por 11 principios que fueron creados, por así decirlo, por Joseph Goebbels. Se los voy a leer. Este manual de es que propaganda. Es buenísimo, yo lo tengo hasta subrayado, o sea, es que me parece buenísimo. El primero era el principio de simplificación y del enemigo único. Tenía que haber una idea única, tenía que haber un símbolo único y tenía que haber un enemigo, un adversario único, que se pueda individualizar, que se pueda señalar y que se pueda conocer, que sea el enemigo de todos. El causante de todos los males, en este caso para los alemanes, los judíos. Causantes del capitalismo, de la ruina de Alemania, de la degradación de Alemania, de todo, los judíos. Un enemigo único, o sea, tú pones un enemigo y haces que la gente se una en contra de ese enemigo, porque todos tus males son del enemigo. Aunque eso sea mentira, hay que decirlo, ¿eh? Pero seguían estos principios de la propaganda escritos por Joseph Goebbels. Vamos al segundo. El segundo se llama el principio del método de contagio. Y consiste en reunir todos los adversarios en una sola categoría. Todos tus enemigos entran a un solo costal y todos han de constituirse de una manera individualizada. No separas tus enemigos, sino que todos hacen parte de un enemigo solo. Por eso había que conquistar Francia, tal, porque los franceses les humillaron. Efectivamente, toda esa historia, efectivamente. El tercer principio era el de la transposición. Y consistía en poner sobre este enemigo todos los errores propios y los defectos propios. Así se respondía al ataque con el ataque. Y hay una frase, entre comillas, muy famosa que se la adjudica a Goebbels, que dice: si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que distraigan. Y ya. Sí, continúa, el cuarto principio. Número cuarto es el principio de exageración y desfiguración. Y es convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Y para eso tengo un ejemplo muy puntual que me encontré investigando información, y es que había revistas de propaganda nazi que afirmaban cosas como que los judíos secuestraban niños cristianos antes de la Pascua porque los judíos necesitaban sangre de niños cristianos. Así puntualmente, y era algo que le decían a la gente y que la gente asumía como real. Sí. Los judíos son el enemigo porque roban la sangre de nuestros niños cristianos. Sí, efectivamente, o sea, es desfigurar a tu enemigo, o sea, hacerlo más terrible, aunque todo lo que diga sea mentira. Vamos a la quinta ley de la propaganda. Vamos a volar, que se nos va el tiempo. El quinto principio es el de la vulgarización, y es que toda la propaganda tiene que ser popular, tiene que tener un nivel que la persona de más bajo rango en la sociedad lo entienda y se identifique con esto. Okay. El principio número 6 es el de orquestación, y es que tiene que haber unas ideas pequeñas pero claras y repetidas para que a todos se les queden aprendidas. Como decía Goebbels, si tú repites una mentira 1000 veces pero bien dicha, acaba siendo una verdad, efectivamente. Eso se llama orquestación. Listo. Dale. El séptimo es el principio de renovación, y es que constantemente se deben emitir informaciones y argumentos nuevos a un ritmo que cuando el enemigo responda, ya a lo que están respondiendo ya no es vigente, ya no estamos hablando de eso.
Sí, porque efectivamente, o sea, estoy respondiendo a una cosa de la que me has acusado y ya me he inventado otra y te estoy acusando de otra más, con lo cual ya no eres malo, eres malísimo, sí o sí, efectivamente, la renovación. Siguiente principio. El octavo principio es el de la verosimilitud, y es que hay que construir argumentos con diversas fuentes, lo que son como los círculos de información fragmentadas, y hay que construir la información de donde venga, con lo que venga, pero siempre con el fin de atacar. Y eso le da verosimilitud a tu ataque. Es que en tal sitio fulanito vio que había allí un judío que estaba matando a un niño, pero no solamente ahí, sino en otro sitio también, cuando todo es mentira, pero con muchos elementos de diferentes fuentes, efectivamente, le da verosimilitud, aunque todo sea falto. Vamos al noveno principio. El noveno es el del principio de la silenciación. Y es que sobre las cuestiones que no se tienen argumentos o que no se saben o que pueden llegar a favorecer al enemigo, hay que callarse, no hay que hablar, no hay que comentar, no hay que decir nada de esto. Y principalmente para esto era el dominio total de los medios masivos. Ellos escogían qué se decía y qué no se decía. Que es exactamente igual que hizo después el comunismo. En el comunismo solo hay una fuente de comunicación oficial, que es la del Estado, y no puede existir ninguna otra, efectivamente. El décimo principio. El décimo principio se llama el principio de transfusión. Creo que me aprendí esto de memoria, ojalá no se me quede, ojalá lo olvide pronto. Este principio de transfusión es que la regla general de la propaganda siempre se basa en algo que ya existe, no en algo que ellos se inventaron, sino en algo que ya existe. Puede ser una mitología, creencias nacionales, tradiciones, costumbres, y así se difunden argumentos que queden arraigados en actitudes muy básicas de los miembros de la sociedad. Sí, eso va hecho para todas las clases sociales y que el mensaje cale brutal. Y el último principio, el onceavo. Y el último se llama el principio de unanimidad, y con esto es el pensar que si tú piensas como todos piensan, haces parte de un grupo, estás unido. Entonces, si la gran masa toda piensa lo mismo, significa que debe estar pensando algo bueno, y varias frases célebres filosóficas nos han hecho pensar todo lo contrario. Y por eso yo soy de los que opina que el nazismo, además de crear una religión, era una secta. Y era una secta porque te hacían parte de una familia y parte de un grupo que si tú pensabas como ellos te iban a apoyar, te iban a ayudar y no te ibas a quedar solo. Bueno, pues son 11 principios satánicos, pero que funcionaron de una forma increíble y que muchos políticos a día de hoy, yo creo que incluso sin saberlo, pero todavía siguen algunos de estos preceptos. Alejandro Bernal, quería comentar algo. Sí, Jorge, hay que tener en cuenta que la propaganda nazi fue mutando cuando los nazis organizaron la Operación Barbarroja, invadieron la Unión Soviética en 1941. El objetivo de la propaganda cambió y el enemigo único que querían pintarle, no solamente a la población civil en Alemania, sino a los soldados en el frente, era luchar contra prácticamente los demonios judeo-bolcheviques que iban a acabar con Alemania, enardecer el odio sobre en este caso, los rusos y los comunistas. Y inventaron una cosa que no existe, que es el judeocomunismo, que no existe. Es que es así. Es así de loco, inventaron el judeocomunismo o el judeobolchevismo, pero, o sea, el judeocomunismo no existe. O sea, el judaísmo es una religión y el comunismo es una doctrina política, o sea, y no, es que es una cosa tremenda. ¿Qué opináis a través del numeral Enigma Caracol? Que ahora leemos algunas preguntas vuestras. Alejandro, ¿qué quería comentar? Y para culminar, Juanje, quisiera leer una reflexión que hizo Adolf Hitler sobre el papel de la propaganda en 1924. Lo leo textualmente. No consiste en hacer un estudio objetivo de la verdad, en la medida en que se favorece al enemigo para luego exponerla ante las masas con justicia académica. El objetivo de la propaganda, su tarea, es servir a nuestro propio derecho, siempre y de manera inmutable. Madre mía, qué maquiavélico todo y qué terrible. Bueno, ¿qué es lo que opinan los noctámbulos a través del numeral Enigma Caracol de toda esta locura? Aquí Paola Umaña nos dice, ¿qué legado dejó la propaganda nazi en la publicidad que vemos hoy en día? Hombre, yo pienso que varios, como eso de la repetición continua de una historia y tal, que al final te cala. Eso es de Joseph Goebbels, aunque la palabra propaganda no la creó Goebbels, es del año 28, 29 creo, por otro filósofo, pero realmente eso fue brutal. ¿Qué más preguntas? Perdón, Alejandro, Miguel Pérez, ¿querías comentar algo?
Me voy a robar un minuto para contar una historia que encontré que me gustaría mucho que la gente escuchara, los que seguramente no la conozcan, y es el caso de Jessie Levinson Taft. En el año 1935, la Alemania nazi lanzó un concurso de fotografía para encontrar al bebé más hermoso de raza aria y utilizar la imagen de este bebé para promover cómo tenía que verse un bebé ario. Resulta que la que fue escogida para esto es esta mujer de quien les hablo, que todavía está viva, ella vive en Estados Unidos, Jessie Levinson Taft. Los padres de ella eran judíos, ella era de ascendencia judía, y ellos no supieron que la imagen de su hija estaba siendo utilizada hasta que descubrieron la foto rondando. Y cuando hablaron con el fotógrafo que había tomado esa foto de una manera independiente, no les había pedido permiso, no había sido parte del concurso, él dijo: yo quise enviar esa imagen a los nazis para burlarme de ellos, porque ellos no saben que esta es una chica judía y yo sé. Esta mujer ahora vive en Estados Unidos y el Museo del Holocausto de Chicago, si no estoy mal, le hizo una entrevista y ella dice: hoy yo me puedo reír de eso, pero si se hubieran enterado en ese entonces, yo estaría muerta, nos hubieran matado. Y en el 38 su padre fue incluso brevemente arrestado por la SS, mientras los nazis todavía distribuían la imagen de su hija judía como el bebé ario perfecto. No, para que vea la gente lo estúpido que es el racismo. Da tiempo a una preguntita más, Alejandro. Armando Rojas, soy publicista y estudio la propaganda nazi desde la universidad. Es la base de lo que hacemos en mi profesión todos los días. Eran unos genios. Qué curioso, ¿no? Venga, una preguntita más. Qué curiosa esa reflexión de un publicista. ¿Una más? Diego Ferreira, el nacionalismo económico era la agenda nazi, de unir todas las empresas, medios de comunicación, ciencia, arte, deporte y educación. Sí, en torno a una misma idea, que era esa idea pan-aria. Bueno, señores, vamos a ir cerrando. Nos queda un minutito y medio. Miguel Pérez, tus reflexiones, tus redes sociales, para que la gente te siga. Voy a decir algo que desde el comienzo del programa estaba esperando y espero que no me crucifiquen. No he visto las películas de Indiana Jones y las tengo en mi lista de pendientes de Netflix. No la he visto, prometo que me pongo al día con eso. Es siempre un placer estar acá, es siempre un placer investigar sobre... No los voy a dejar hablar porque me van a crucificar. Es siempre un placer estar aquí. Muchas gracias a quienes nos escuchan. En las redes sociales yo aparezco como Ishkur, ISHKUR, ahí me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y también estuve hoy como un espectador enterándome de muchas cosas que aún a pesar de mi investigación desconocía de los nazis. Sí, igual que creo que Alejandro y yo. Fijaros que no ha dado tiempo ni a terminar lo de la orden de Thule, de la cantidad de información. En este tema. Sí, tiene 15 segundos, Alejandro, no te queda más, comenta lo que quieras. Bueno, si se les gustó cómo hablo de nazis, espero que compren mi libro de nazis, espero algún día publicar los misterios de los nazis, y si quieren ver una charla presencial sobre misterios del Halloween, en mi Twitter @alebernalpress con _S, y les dejé un video para que se enteren de esta actividad. Me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con _S. Bueno, quedan muy poquitos segundos y yo solo quiero deciros que alejémonos de todas estas ideas que nos llevan al extremismo, al odio, a querer acabar con el otro bando, porque no hay nada más hermoso que la libertad y que podamos expresarnos cada uno con nuestras opiniones. Y por desgracia nos inventa un sistema mejor, que es que la democracia, que cada 4 años podemos cambiar de opinión y no pasa absolutamente nada. Eso nos hace humanos, ser imperfectos y poder cambiar de opinión. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.